Bienvenidos, le damos a la Iglesia en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos delante de tu presencia. Queremos darte muchas gracias porque aun cuando el mundo está en aflicción, nosotros seguimos predicando tu palabra y seguimos haciendo, Padre, lo que tú nos has mandado hacer. ¿Cómo sabrán y cómo tendrán esa palabra de confortamiento, esa palabra de consuelo, esa palabra de edificación si nosotros también cerramos las puertas? Nosotros hemos abierto, Padre, esta puerta para que el mundo cristiano sigan siendo alimentados. En el nombre de Jesucristo te pedimos que a través del Espíritu Santo tú convenzas a cada persona que le llegue esta palabra de que nuestra esperanza está en Dios, que nuestra esperanza está en Jesucristo, que nuestra esperanza y la guía a nuestra vida se encuentra en la palabra, la cual vamos a compartir en este momento. Dejamos esta predicación en tus manos y que verdaderamente, Padre, cada miembro de la Iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, desde el Lerma, pueda ser edificado el pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama Nuestros secretos luchan por salir a flote. Muchas personas en la humanidad hacemos cosas que están mal ante los ojos de Dios y parece que podemos cubrir muy bien muchas cosas, pero la verdad no es que nosotros podamos cubrir, sino que verdaderamente pensamos que las podemos cubrir. Desafortunadamente nos han dicho y nos han enseñado de que en el Salmo 91:10 dice que ninguna plaga tocará mi morada, ni sobrevendrá ningún mal a mi hogar. Entonces nosotros queremos llevar a claro que la palabra de Dios siempre se maneja en un contexto muy grande. Es verdad que en el Salmo 91:10 escrito está: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es verdad. Lo que no es verdad es de la manera como está siendo manipulada esta palabra, porque solamente nos están predicando las bienaventuranzas de la palabra, pero no nos predican la manera en que viene el contexto a decirnos la verdad completa. La verdad a medias es una mentira muy grande, y esa verdad a medias es la que más nos perjudica, porque no solamente nos están enseñando una verdad a medias. Entonces vamos a ver varios ejemplos de que la verdad a media nos hace mucho daño como pueblo cristiano. Tenemos un ejemplo muy claro. Siempre el mundo cristiano recibe la palabra de Dios, por ejemplo en Deuteronomio 28, donde nos hablan solamente de los versículos de las bienaventuranzas, que son 28, 1 al 14. Yo solamente por cuestiones de tiempo les voy a leer solamente 2 versículos, pero sí me gustaría que ustedes en sus casas lean los 14 primeros versículos del capítulo 28, para que se den cuenta, que los correlacionen y los comparen con los siguientes versículos del 15 hasta el 29. Entonces solamente vamos a leer 2 versículos de esta parte de las bienaventuranzas, pero también vamos a leer 2 versículos de las partes donde si tú no cumples vas a tener maldiciones. Entonces es verdad que tú vas a obtener bendiciones, pero también es verdad que si tú no te alineas a los mandamientos y a la voluntad de Dios, vas a obtener maldiciones. Dice en Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora vamos a ver el contexto del mismo capítulo 28, pero ahora el versículo 15 hasta el versículo 29, pero solamente vamos a leer 2 versículos, el 15 y el 16. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. También vamos a ver el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice este salmo que no va a venir mal, pero vamos a ver el contexto de este salmo de la manera como lo vamos a ver en Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y también vamos a ver Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces podemos estar comparando el contexto con el versículo del Salmo 91:10 que dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero vemos en Proverbios 8:17 y en Ezequiel 18:20 de que el alma que pecare esa morirá. Entonces nos está hablando el contexto de una gran diferencia, de que sí va a pegarnos las plagas, sí va a tocar nuestra morada, si es que no estamos obedeciendo a Dios. Y esa parte es la que no nos están enseñando. Vamos a ver otro contexto del 91:10 que es Mateo 7:21 al 23. Jesús dice estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que nos están diciendo y enseñando casi en muchas congregaciones, en muchos programas televisivos ahora con esta pandemia que se está diciendo, solamente nos están bombardeando con puras bendiciones y engañándonos, diciendo de que no va a tocar nuestra morada, y cuando nosotros estamos mal alineados a la palabra de Dios? Entonces es mejor conocer la palabra completa a conocer solamente la mitad donde dice que va a venir esas maldiciones. Mejor es conocer la verdad completa. Dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces aquí nos está diciendo Jesús: ¿para qué le podemos llamar a Él Señor, Señor, y no estamos haciendo lo que Él nos manda? Y así hay mucho pueblo en desobediencia. Está mucho pueblo en desobediencia. Incluso hay mucho pueblo de Dios que solo dice: a mí no va a tocar mi morada. Pues ¿en quién estamos creyendo? Y se siguen congregando en la desobediencia, se siguen reuniendo, aun cuando sea una orden del gobernador, ellos siguen en desobediencia. Y entonces, si siguen en desobediencia, nosotros no podemos estar predicando una verdad cuando estamos fuera de la ley. Entonces eso debería nosotros ponernos a pensar de que si estamos fuera de la ley, ¿cómo vamos a estar dentro de la ley de Dios si Dios nos manda obedecer nuestras autoridades? Entonces vemos también otra parte del contexto en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no estamos viendo de que unos cristianos que se siguen congregando todavía, esos son los buenos. La palabra de Dios está muy clara aquí, porque el hombre bueno de su tesoro de su corazón saca lo bueno. Y las cosas buenas que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque escrito está de que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. No podemos entrar en desobediencia, porque aquí dice la palabra de Dios que el hombre bueno. Entonces,
¿Qué cosas buenas puede hacer el ser humano si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, que nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades y obedezcamos a nuestras autoridades? Entonces también sigue diciendo en el 47 al 49 de Lucas 6. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vio una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando nosotros vemos que parte de las cosas que Dios quiere que nosotros obedezcamos es que si nosotros oímos las palabras que están escritas, entonces nosotros estaremos en la roca inconmovible. Pero si nosotros no oímos la palabra donde dice Dios que nos sometamos a nuestras autoridades, entonces estamos fundando nuestra vida cristiana y espiritual sobre la arena. Pronto vamos a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a un pueblo equivocadamente. Solamente le estamos diciendo, no te creas. Incluso van a decirte, el pastor Víctor es muy religioso. Pero la verdad es la palabra de Dios la que nos está hablando y es la que debe de regir nuestra vida, porque si nosotros decidimos seguir a Jesucristo, entonces dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Entonces no oímos la palabra de hombre, estamos haciendo la palabra que Dios puso a través de Jesucristo como una sana cristiana manera de vivir. Lo que está escrito, eso es lo que vivimos y eso es lo que creemos. Dice la palabra de Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y es correcto llamarle Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra en el libro de Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pero debemos aceptar que implica y demanda, cuando nosotros le llamamos al Señor Jesucristo Señor, entonces esto demanda una dedicación, porque Él es el Señor. Entonces el señorío de Jesucristo demanda separación del mundo, el señorío de Jesucristo demanda sacrificio, el señorío de Jesucristo demanda envolvernos en lo personal en su obra. Entonces, si nosotros estamos envolviéndonos en su obra, verdaderamente le podemos decir Señor, Señor, porque estamos haciendo lo que Él nos manda. Pero hay de aquellos que nomás le llaman Señor, Señor y no están haciendo lo que Él les manda. Dice la palabra de Dios, vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, para nosotros, claro que Jesucristo es Señor, y no nomás es Señor, es nuestro Señor, a cual nosotros nos sometemos porque Él es nuestra cabeza. Y como cabeza, Él dirige hacia dónde vamos a guiar esta congregación, a dónde vamos a guiar nuestra vida personal. Si Él es nuestro Señor, verdaderamente, en nombre de Jesucristo, nosotros doblamos rodilla. Y doblar rodilla no nomás es doblarla, sino es una señal de sometimiento ante su señorío. Por eso que le decimos Señor Jesucristo. Debemos de aprender esto. El que no oye a Dios, tampoco Dios lo oirá a él. Vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy importante la oración, muy importante. La oración es muy importante. Pero nosotros tenemos que darle vida a esa oración, porque la oración, ¿verdad que es un diálogo? Bueno, y si es un diálogo,
¿por qué nomás hay un monólogo? ¿Por qué siempre nosotros somos los que estamos hablando en la oración y nunca le permitimos a Dios hablar? ¿Por qué? ¿Porque nos acostumbraron? ¿Porque nos enseñaron mal? La verdad es de que cuando nosotros nos reunimos a orar, debemos abrir la Escritura para dejar que Dios hable también. Esa es la oración, ese es el diálogo. Estamos orando, pero Dios también le estamos permitiendo que nos hable a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una oración y no nada más oramos y cada quien se pasa la voz, pero nunca le pasamos la voz al Creador, entonces no estamos orando en un diálogo, solamente estamos en una recitación, en una congregación, solamente hablando y hablando y hablando. No es una oración. La oración es un diálogo. Y el diálogo tenemos que abrir la Escritura, no como al azar, sino tener ya preparado un estudio, una meditación, los devocionales que yo les envío todos los días. Vamos a orar con ese devocional y que Dios nos hable. Pero permitirle a Dios que Dios nos hable. Pero es un gran error. Lo mismo que cometieron los apóstoles en ese tiempo. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la verdad es la parte más difícil que los cristianos no logran aprender. Y saber orar es saber dialogar con Dios. Y si no abrimos la Escritura, no sabemos orar. Entonces, sin embargo, Jesucristo le da suma importancia a la obediencia. La obediencia a Jesucristo es lo más importante. Es cierto que antes en la antigüedad y en muchas iglesias creen que de verdad los panderistas, los músicos, chofar, las banderas llaman la presencia de Dios, cuando eso es mentira. Ahora en este tiempo, 2020, hoy se llama a Dios, su presencia, a Jesucristo y al Espíritu Santo con la obediencia. Y Jesucristo le da mucho énfasis a la obediencia. Vamos a respaldar esto a través del libro de Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Si pudimos notar en ese versículo, habla, hágase tu voluntad. Vamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesucristo también le da un énfasis en hacer la voluntad del Padre. Vamos a Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nuevamente Jesús está diciendo aquí que el que oye estas palabras y las hace, o sea, la obediencia le da mucho énfasis nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Nuevamente en el libro de Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La verdad, la obediencia es un énfasis en toda la Escritura. La presencia de Dios se va a manifestar en la obediencia. Nunca vamos a oír de que ahora, en este tiempo, un músico, un guitarrista, un pianista, un vocalista, un pastorcísimo cantando, danzando, va a traer la presencia de Dios. No lo va a traer. Aquí estoy hablando de mucha palabra, de mucho contexto, con el fin de que nuestra alma se alimente, pero también tener un pleno contexto y conocimiento de que ningún respaldo hay, de que la presencia de Dios lo pueda traer a alguna persona a través de un instrumento, o lo pueda traer a través de un chofar o algo así. No lo puede traer. Hoy la obediencia marca la palabra, la obediencia, hacer la voluntad del Padre. Dice en el libro de Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Y entonces aquí nos metimos ya a la enseñanza que lleva cualquier iglesia que se diga que es cristiana. Si nosotros verdaderamente hacemos la voluntad de Dios,
entonces conoceremos si la doctrina en esa iglesia o en mi iglesia que yo dirijo va a ser de parte de Dios. Si no nos sometemos a Dios, no podemos distinguir entre una falsa doctrina y una buena doctrina. No lo podremos. Necesitamos el sometimiento a la voluntad y hacer la voluntad de Dios. No ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vemos aquí claramente porque nos está hablando de la ley y nos está hablando ahora nosotros de esa ley que también es una ley del pecado. Si nosotros no salimos de eso oculto, de los pecados ocultos, la verdad va a ser muy difícil que nosotros nos presentemos ante Dios que escudriña el corazón y sí ve ese pecado oculto. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama: nuestros secretos luchan por salir a flote. Y muchos secretos, de verdad, nosotros no crecemos, no progresamos, no crecemos en la palabra de Dios, no entendemos en la palabra de Dios, porque hay muchos secretos, muchos pecados ocultos, y esos pecados ocultos, cada vez que la palabra se manifiesta en nuestra vida, lucha por salir a flote ese pecado. Vamos al libro de Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos aquí, y sigue reafirmando el contexto, de que la obediencia es lo que nos va a llevar a un éxito de una vida delante de Dios, una vida cristiana verdadera. Sí, hay muchos cristianos y está creciendo el mundo cristiano, pero la verdadera, el camino tiene que comenzar a estrecharte para que tú puedas decir de que tú llevas una vida real, en rema con la palabra de Dios. Esa palabra en rema, de verdad, es importante que nosotros nos alineemos a la palabra de Dios, no como nosotros decimos ni creemos, es como cuando vemos la Escritura, esa es la vida que debemos tener. En el nombre de Jesucristo yo te invito a que analices muy bien lo que tú crees, que analices muy bien lo que tú piensas, no que lo respaldes simplemente con un versículo, sino que verdaderamente lo respaldes con un gran contexto, como el ejemplo que tú estás viendo en esta predicación. No con un versículo, con un gran contexto. Si yo te estoy diciendo que a Dios le agrada la obediencia, te estoy poniendo un gran contexto para que tú digas, esa es la verdad. La verdad que me dijeron solamente el Salmo 91:10, ese era un pequeño versículo de un gran contexto, fuera del contexto, porque verdaderamente yo tengo que esforzarme a dejar las cosas del mundo para poder estrechar mi vida a la vida que Dios le agrada. Eso lo tengo que entender. Si tú no lo entiendes, entonces estás en un grave problema, no con Dios, contigo mismo, porque estás creyendo que caminas bien y estás caminando en un camino ancho y espacioso. Ese camino ancho y espacioso donde la mayoría de iglesias cristianas se mueve, ahí es donde Dios te quiere incomodar para que comiences a estrechar tu vida, para que comiences a caminar en el camino que dice Dios en Isaías: mis caminos son muy altos, mucho más altos que los tuyos, y ese camino es estrecho, y es en el camino que Dios quiere que tú camines. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. Ahí está Jesús hablando con mucha claridad a nosotros, ¿no? Dice, ¿por qué el Padre estaba con él? Porque dice en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo mi Padre.
y aquí está lo grandioso de esta palabra, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, la obediencia es un énfasis que Jesucristo y todas las Sagradas Escrituras le dan grandemente. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios como un gran contexto de decir, es verdad, a mí me habían hecho pensar de verdad que el ser panderista en una iglesia, había pensado de que eso llamaba a la presencia de Dios, pero no encuentro un solo versículo que me respalde eso. Pero ahora, a través de esta predicación, te estoy respaldando, y palabras de Jesús diciendo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto nos hace ver la voluntad del Padre y voltear a la voluntad del Padre y decir, yo quiero también meterme a ese camino estrecho de la voluntad del Padre. Porque el Padre quiere que hagamos lo que Él dice, no lo que nosotros querramos. Ir a una iglesia no es ir porque me queda cerca, no es ir porque me gusta, no es ir a ese lugar porque tengo mis amigos, no es ir a ese lugar porque me siento bien, es ir porque allí se hace la voluntad del Padre. Y eso es muy importante. Entonces queremos, y yo estoy seguro que todo el que va a ver esta palabra anda buscando al Padre. Yo sé que tú puedes ser un católico, puedes ser un mormón, puedes ser un testigo de Jehová, puedes ser de cualquier denominación. Tu fin es buscar al Padre. Y yo te invito a que busques hacer la voluntad del Padre para que Él esté contigo. Yo quiero llevarte a otro libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que de nuestra competencia proviene de Dios, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí el apóstol Pablo escribió esta segunda carta al pueblo de los Corintios, lo cual nos edifica grandemente a nosotros, porque él era un fariseo y él hablaba de la letra de la ley, y él hablaba que esa ley verdaderamente mataba. ¿Por qué mataba? Porque la ley condenaba a juicio. Aquel que sea sorprendido, que sea muerte a pedradas. Aquel que sea sorprendido en adulterio, su muerte es a pedrada. Él sabía muy bien, cuando escribió esta carta, segunda carta a los Corintios, entonces él dijo en el capítulo 3, versículo 4 al 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Y cuál es esa competencia? Distinguir que la ley que se le dio a Moisés, esa ley mataba, pero ahora la gracia nos daba la salvación, y no por obras, sino por un regalo de Dios. Entonces nosotros vemos que aquí cuando Pablo entendemos esta palabra y decimos, verdaderamente la ley mata y el Espíritu es el que vivifica, porque nos ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en ese madero de tormento para que nuestros pecados sean perdonados a través de esa sangre, estableciendo un nuevo pacto para que ahora la ley, la letra, no nos mate, sino tengamos un camino al arrepentimiento, un camino de redención a través de ese sacrificio, un nuevo pacto. Por eso es que el Espíritu vivifica, porque vivifica nuestra vida. Vamos al libro de Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y aquí en su contexto estaba María, sus hermanos, tocando la puerta diciéndole que allí está tu mamá y tus hermanos. Y es cuando Jesús se para enfrente de todos y les dice estas palabras, dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y ese es mi padre y esos son mis hermanos. Entonces, nosotros nos queda muy claro de que hacer la voluntad de Dios, eso nos hace a nosotros hermanos de Jesucristo. Tenemos un hermano mayor, sí, amén, siempre y cuando tú hagas la voluntad del Padre.
Lo dice Jesús y lo deja muy en claro. Yo creo que esto no necesita una interpretación muy grande porque claramente, y son palabras de Jesús, dice: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando nos dice que no tocará nuestra morada en el Salmo 91:10, por supuesto que lo creemos. Sin embargo, está el gran contexto que tenemos que analizar. Vemos esto y las palabras que hemos leído, los versículos que hemos leído, y es un gran contexto. Entonces todo nos lleva a la obediencia, todo nos lleva a la obediencia del Padre, y el Padre dejó establecido su palabra para que nosotros nos alineemos en obediencia de Él. Si no, sí te tocará tu morada. Yo te digo, sí tocará tu morada, porque vemos en el capítulo 28 del Deuteronomio, del 15 al 29, vas a ver que sí, y las maldiciones te alcanzarán, dice. Entonces es importante que nosotros conozcamos el contexto. Yo quiero decirte una cosa: cada versículo es muy importante, pero quiero decirte que el contexto lo es aún más. Aún más, conocer el contexto de cada versículo que te impresiona. Busca el contexto, porque eso te va a revelar gran enseñanza para que tú camines correctamente en este nuevo camino, que también es para mí un nuevo camino. Todos los días camino algo nuevo y diferente. Yo no puedo decir que el camino ya lo conozco, porque todos los días se me descubre delante de mis ojos algo nuevo para mí. Y voy con la expectativa y la seguridad de que el que va conmigo es Jesucristo. Entonces no tengo miedo a lo desconocido, porque sé que Él está conmigo. Pero yo te pregunto, ¿tú también estás seguro que Jesucristo es el que te guía, o te está guiando un ser humano? Entonces, si te está guiando un ser humano, cerciórate que su cabeza sea Jesucristo y no seas guiado por un lobo rapaz. Es muy importante. Entonces nosotros, ¿cómo asegurarnos? Tenemos la palabra de Dios. No te conformes nunca con un versículo, ni con 3 versículos. Que ese siervo que te predica verdaderamente te llene de contexto, que te diga dónde más está el contexto, porque no puede ser que puras bendiciones. Tiene que haber un condicionante en la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es muy clara la palabra: si me amas, entonces guarda los mandamientos, ¿no? Es tan claro. Yo creo que esto pues ni está en hebreo, arameo, griego, no, está en español, y por eso es que nosotros usamos una versión 60, porque es tan clara la palabra que no necesita traducción. No agarramos un idioma ajeno al que hablamos, es un idioma que entendemos claramente. Y guardar los mandamientos no es echarlo a la bolsa. Guardar los mandamientos es obedecer lo que Él nos manda. Vamos al libro también, en el mismo capítulo de Juan 14, pero vamos a leer el versículo 21, 22, 23 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí muy claramente la Escritura nos dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama, dice Jesús. Pero no nomás para allí, sino que si tú obedeces la palabra que nos dio Jesús, de verdad el Padre también te va a amar a ti. Ahí está el condicionante, ¿verdad? Ahí está muy claramente de que no nomás vas a recibir el amor. Sí, Dios es amor, pero también tú tienes que hacer algo de parte tuya. ¿Cuál es parte tuya y mía? Obedecer a Dios. Yo no sé cómo estás en obediencia. Si tú recibes un mandato de Dios de decir, no digas mentiras y sigues diciendo mentiras piadosas, no robes y sigues robando los cacahuates de ahí
de la recaudería, las uvas, te sigues robando las plumas de tu trabajo, sigues esas cosas que verdaderamente Dios está mirando. Y tú conoces la palabra, porque yo no vine a predicarte de los 10 mandamientos que la mayoría conoce. Yo vine a predicarte que tenemos que alinearnos a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos son mucho más que 10 mandamientos, mucho más que eso. Primeramente, Dios a través de Jesucristo nos los dejó solo en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero dime sinceramente, ¿cuántas veces te has quedado sin venir a la congregación solamente porque te visitó un familiar y al siguiente domingo otro familiar, o simplemente porque tuviste algún problema con tu esposo, con tu esposa y dijiste, no, ¿cómo vas a ir a la congregación si verdaderamente ahí anda el COVID-19? ¿Cómo vas a ir? Oye, nosotros no habíamos tenido una orden del gobernador. Nosotros el domingo pasado nos congregamos porque no tenía esa orden, pero hoy tenemos la orden y hoy obedecemos al gobierno. Pero el domingo pasado, ¿cuántos de ustedes se quedaron sin venir nomás por el miedo? ¿Y dónde está la seguridad que Dios te ha dado? ¿Dónde está la obediencia de no dejarte de congregar como muchos ya se les ha hecho la costumbre? Entonces nosotros, ¿somos o no somos? ¿No? Dice Dios aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, tus palabras, ¿dónde quedan? ¿En qué nivel quedan cuando tú le dices que yo amo a Dios? ¿De verdad? ¿Estás guardando sus mandamientos? ¿De verdad tú le estás diciendo a Dios que lo ama? ¿No estará diciendo Dios la palabra que dice en Isaías? Este pueblo nomás de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No te quedará mejor esa palabra que esta? Porque será amado por mi Padre. Qué bonito, ¿no? Recibir esas bendiciones. Pero sigue diciendo en el 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ajá, eso es lo que te engaña, eso es lo que tú crees. Pero si tú estás en desobediencia, créelo, no va a haber tal cosa para ti. Porque esta palabra es para los que están obedeciendo. Yo quiero que quede bien claro y no seas engañado. Sí, claro, si te estás acostumbrado a que solamente te den así palmaditas en el hombro y no pasa nada, Dios no va a tocar tu morada, a ti no te va a pasar nada, van a caer 1000 y 10,000 a tu lado. Cuando tú estás mal y estás en desobediencia, yo te digo en esta hora, sí te va a tocar, sí te va a tocar. Si no estás bien delante de Dios, sí te va a tocar. Quizás tú seas de los 1000 o de los 10,000 que caerá a la derecha e izquierda de un verdadero cristiano que sí está en obediencia. Pero hay que buscar, ¿estaré yo en ese ámbito de los verdaderos cristianos? Analízalo. A través de la Escritura, analízate, examínate. Yo te recomiendo que te examines a través de la Escritura y no te engañes a ti mismo. Vamos a ver si Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, nosotros dejemos de pensar de que estamos bien, porque si pensamos que estamos bien, entonces nuestros pensamientos no son los de Dios, porque verdaderamente la humanidad necesita alinearse en todo. Cuando hablamos de un camino, de salir de un camino ancho y espacioso de la religión, hablamos de dejar la religiosidad, de aquellas cosas que decían y nos preguntábamos, ¿estaré bien? Yo creo que estoy bien. Yo creo que soy un buen esposo. Yo creo que soy un buen cristiano. Comparto de vez en cuando la palabra, leo, oro, las comidas. Yo creo que estoy bien. A ver, analizamos anteriormente la oración. Yo te pregunto sinceramente, ¿de verdad tú hacías un monólogo o una oración? Pues yo te garantizo que casi hacías un monólogo porque nunca dejabas hablar a Dios. Entonces, una oración verdadera es cuando le damos lugar a Dios para que Él nos hable. Abrimos la Escritura para que Él nos hable. Esa es la verdad.
Y ese es lo que Dios quiere, que tú recibas un diálogo donde Él interviene en esa plática. No nomás tú le estás diciendo esto, el otro, sí, qué bonita recitación, ¿no? Pero no fue una plática con Dios, fue una recitación nada más. Y muchas veces ya no sabemos esa recitación, especialmente en los alimentos, ¿no? En los alimentos cuando decimos, yo bendigo en el nombre de Jesús estas chilaquiles, enchiladas, o lo que sea, y punto, amén. Y cuando le dimos chance a Dios que hablara, cuando abrimos la Escritura para ver que no solo de pan vivirá el hombre, y basado en esa Escritura comenzamos a orar, agradezco, Padre, por esa palabra que me acabas de dar, esa Escritura que yo acabo de leer, tú me hablaste y yo te agradezco por este alimento que recibo de tus manos. Hubo una conversación, ¿me explico? Pero si no, solamente es monólogo. Necesitamos circuncidarnos cuando entramos al camino angosto. Comenzamos a circuncidar. Antes en la ley, la letra que mataba, esa ley circuncidaba el prepucio de los varones. Pero hoy necesitamos circuncidar nuestra vida y comenzar a cortar muchas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, que nosotros solamente hacíamos y que estábamos viviendo, creyendo que estamos, pero en este camino se comienza a estrechar. ¿A qué grado? Al grado que dice en Isaías, versículo 9, 55:9, como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Así se comienzan a estrechar. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es mucho más alto, ya no es terrenal, es alto y estrecho. Ya nuestros pensamientos comenzamos a quitarlos, al grado de obtener solo el pensamiento de Dios. Entonces, ese es el camino estrecho. Se estrecha tal forma que ya no es lo que yo pienso, ya no es como caminaba yo, ahora mi esfuerzo es caminar en el camino de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para no engañarnos en el camino ancho y espacioso, cuando se comienza a estrechar, vimos Isaías ahorita, ¿no? Isaías 55, y vimos de que el camino, como los pensamientos, se comienzan a reducir al grado de que ya no es lo que yo pienso, ni como yo creo, es como Dios dice. Mis caminos, he entendido que cualquier camino que yo camine aquí en la tierra será muy bajo. Yo necesito caminar. Dice la palabra de Dios, Dios me dio pies de sierva para caminar en las alturas. Y esto se entiende, para caminar en ese camino estrecho que Dios ha establecido. Ya no es como yo quiera hacerlo, es como Dios lo ha establecido. ¿Y quiere Dios que camine en las alturas? Sí, por eso Dios te da pies de sierva, para que puedas caminar en ese camino alto y no en el camino ancho y espacioso, en el cual existe mucha comodidad para nosotros. Yo quiero que me acompañes ahora al libro de Juan, capítulo 8, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando la palabra de Dios, anteriormente leímos de que esa palabra era implantada en nuestro corazón. Implantada quiere decir de que ya no van a estar nuestra palabra, nuestros pensamientos, ahora va a estar nuestro pensamiento, son los pensamientos de Dios y no los pensamientos del hombre que antes nos había establecido y que antes nosotros nos guiábamos por las emociones. Ahora nosotros nos dejamos guiar solamente por lo que Dios ha dejado en la Escritura. Esa palabra que ahora nosotros, esa palabra implantada, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra que no haya cabida en nosotros es la palabra que verdaderamente nosotros tenemos que atesorar,
la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Bueno, esa palabra implantada es la que va abriendo en nuestro corazón una cabida muy especial en nuestra vida. Cada vez que nosotros obedecemos, ya cupo esa palabra. Cada vez que nosotros desobedecemos, esa palabra no encontró cabida en nosotros. Lo dice aquí, pero dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y es cuando nosotros somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Cuando la palabra encuentra una cabida en nuestro corazón, esa palabra verdaderamente hace una obediencia en nosotros. ¿Sí les queda claro eso? Porque verdaderamente para muchos quizás esto sea un misterio, pero para nosotros no puede haber un misterio. Esta palabra que no haya cabida es cuando nosotros oímos, pero no podemos obedecerla. ¿Por qué? Porque no la entendemos, porque simplemente no haya cabida en nuestro corazón, porque no hay transformación, no ha habido una preparación, no está el Espíritu Santo que nos convence, no estamos nosotros alineados nuestra vida. Sí, podrás estar en todos los servicios, en una congregación, pero verdaderamente no te encuentra la palabra cabida en tu corazón, que es la que te va a llevar a la obediencia. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aquí habla de la insensatez. Dios quiere que verdaderamente nuestros sentidos, que seamos tan sensatos, que verdaderamente, si Dios te dio inteligencia, que seamos tan inteligentes de ver y verificar que todo lo que nos predican está escrito. Eso sería sensato. Insensato sería que tú te sentaras ahí en ese lugar y solamente creyeras todo lo que oyes sin verificar. Eso es insensato en este tiempo. Yo te pido que toda la palabra que aquí se está predicando sea sensato y lo compruebes a ver si está en la Escritura. Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque de eso depende el que tú sigas caminando en el camino que te llevará a la salvación, que no lleve a un engaño. Hay personas que tienen el entendimiento correcto de la voluntad de Dios, pero no están comprometidos con la verdad. Bueno, eso también es sumamente importante, porque ¿qué caso tiene que tú tengas todo un conocimiento, todo un curso teológico, o quizás seas un licenciado en teología o doctor en teología, pero qué caso tienes si tú no estás comprometido con la verdad? Y comprometido con la verdad es obedecer la verdad. ¿Cuál verdad? La que el Padre ha dejado por escrito en las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero decir de que en iglesias donde se profetiza mucho, en iglesias donde echan muchos demonios fuera, yo no quiero decir tampoco donde iglesias se hacen muchos milagros, porque Dios nos ha mandado a profetizar. Dios nos ha mandado a echar fuera demonios. Dios nos ha mandado a hacer milagros. Pero ¿saben qué? No es lo principal. Porque para hacer todas estas cosas, Jesús no tuvo que morir. Pero para cambiar tu vida y mi vida, Él tuvo que pagar con un sacrificio su vida. Dejar que sea martirizado, golpeado tan salvajemente, para que tú y yo tengamos la oportunidad de la salvación, para poder transformar nuestra manera de pensar. Es por eso que no podemos enfatizar de que en el nombre de Jesús nuestra iglesia se dedique a echar fuera demonios, que se dedique a hacer milagros, que se dedique a profetizar. Nuestra iglesia se dedica al desarrollo del alma, a la libertad que da la palabra, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Entonces nosotros vemos de que esas personas un día estarán ahí tocando en la puerta. Y ¿sabes qué? Tú no tocarás la puerta, Jesús saldrá a tu encuentro. Y eso es lo importante, porque no tendrás que tocar esa puerta. Entonces, ¿qué es lo importante? El que tú crezcas, el que tú te alimentes de la verdad, de la palabra verdadera, porque es el verdadero alimento que salió de la boca de Dios, porque dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces, eso es lo más importante. En una iglesia cristiana, lo más importante, donde no hay mucha palabra, ese pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros queremos llevarte también al conocimiento exacto de las Escrituras, y quiero llevarte a Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces vemos, hermanos, que como cristianos tenemos que analizar nuestro servicio, porque podríamos estar en el error de estar ofreciendo nuestro servicio como un servicio improductivo, incapaz, estéril e infructuoso. ¿Por qué? Porque verdaderamente no nos apegamos a la verdad. Un pueblo que no es fructífero, la verdad, es un pueblo engañado. Un pueblo que no crece, un pueblo que en su casa, solamente vean en sus casas, si en tu casa existen todavía muchos problemas matrimoniales entre hijos y padres, si tú no le dedicas tiempo a tu familia, ese pueblo es infructífero, es un pueblo engañado, está bajo un señorío, pero no de Cristo. El señorío de Cristo te debería haber dado mucha madurez, te debería haber llevado a ser útil, eficaz, a no llevarte a lo vano, a lo estéril, a lo incapaz. Porque una persona que no es buen juez para su propia casa, ¿cómo podrá serlo por fuera? ¿No? Entonces, esa hipocresía, de verdad, tarde que temprano va a ser infructuosa, se va a caer, no tienes quien la sostenga. El único que puede sostener se llama Jesucristo, porque Él es la roca inconmovible. Nuestros secretos luchan por salir a flote. ¿De qué manera? Yo no sé si a ti o a alguien que tú conoces, verdaderamente tú mismo despiertes gritando en las noches, o te despierten porque estás gritando en las noches. Yo no sé si tú verdaderamente en las noches tú no puedes dormir y conciliar el sueño. Todo esto es porque tu alma verdaderamente no está siendo bien alimentada. Entonces, ese pecado que a lo mejor tú ya lo olvidaste, a lo mejor en tu mente ya se olvidó, pero tu alma lo sigue manteniendo. Y es por eso que lucha para salir a flote. ¿Y cuándo va a luchar? Cuando tú estás dormido o cuando tú quieres conciliar el sueño, pero no puedes dormir y no sabes ni por qué. Dices, es que no vas con el médico porque ya te preocupa y dices, doctor, la verdad, no sé por qué se me va el sueño, solamente tengo los ojos pelados en la noche y no puedo dormir. Entonces, vamos a ver la libertad. ¿Qué libertad te han cancelado? La libertad de expresión, porque todo ser humano tiene derecho a expresarse, es libre como ser humano, y Cristo nos ha hecho libre. Pero también hay una libertad de decisión, una libertad de poder decir, ¿sabe qué, pastor? Hoy no vengo porque tú lo decidiste no venir. Entonces tienes esa libertad de decidir, cada persona es responsable de lo que hace. También la libertad de elección. Tú puedes elegir y debes de tener esa libertad de elección. Cristo te dio esa libertad. No ha aprisionado. Jehová Dios mandó a Jesucristo no a aprisionar la humanidad, sino a darle libertad. Tú tienes una libertad de elección. Tú eliges si quieres o no quieres. Jesucristo no tiene prisioneros. Jesucristo quiere tener a gente libre. Y también tenemos la libertad de culto. ¿Cuál es la libertad de culto? La libertad de culto nos la da nuestro gobierno federal. Nosotros como iglesia registrada, de verdad, estamos en una secretaría donde se dirige la libertad de culto. Tú puedes creer en lo que tú quieras. En lo que tú quieras puedes creer.
porque tienes libertad, que el gobierno federal te respalda una libertad de culto. Pero ¿sabes quién también te respalda? Dios. Tú puedes creer lo que tú quieras creer. Él te dice, yo te he puesto de testigos al cielo y a la tierra. Te pongo entre la vida y la muerte, decide tú, pero decide por la vida. Pero es tu decisión. Entonces, la libertad de opinión. Tú puedes decir, pastor, no me quedó claro esto, yo opino. Está bien, tú tienes libertad de opinión, pero ¿sabes qué? La verdad es la verdad absoluta. Entonces, nosotros vemos tu opinión, mi opinión, y concluimos que nuestras opiniones nada sirven, porque nuestros pensamientos son tan bajos que los pensamientos de Dios son tan elevados que tenemos que alinearnos a sus pensamientos. Esa es la verdad absoluta. Pero también tenemos la libertad de caer en el error, ¿cierto? Somos seres humanos muy propensos al error, pero también cuando viene la verdad tenemos la libertad de rectificar y decir, me equivoqué, pero hoy me levanto. Aprendí de parte de la sana enseñanza que cada piedra de tropiezo hoy aprendí que la voy a convertir en escalón, y si tengo muchas piedras de tropiezo más voy a crecer, porque me han enseñado a no quedarme y a darle la vuelta a las piedras de tropiezo. Me han enseñado que es una oportunidad de crecimiento. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 7 versículo 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, con lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Muchas veces nosotros no nos explicamos por qué nos va mal en una familia, pero es que algún miembro, cualquier miembro de la familia puede tener un pecado oculto y hace que las cosas comiencen de cabeza para esa familia. Habríamos que analizar a cada miembro de nuestra familia y decir, a ver, esto no es normal lo que nos está sucediendo como familia, analicémonos. ¿Por qué? Porque este pueblo que Josué estaba guiando, de verdad no tenía por qué haber caído en derrota, porque acababa de vencer a un pueblo mucho más grande que tenía murallas. Solo con darle 7 vueltas y tocar unos chofares, y ese pueblo de Jericó lo tomaron. Y por eso cuando fueron al pueblo de Ai, pues ellos pensaron de que era algo muy fácil para ellos, pero fue el pueblo que los venció. Entonces vemos nosotros que el pueblo de Dios sí puede ser vencido. ¿Te queda claro? Sí podemos ser vencidos, porque puede haber un pecado oculto que está luchando por salir a flote, y ese pecado oculto verdaderamente vale más. Vale más ponernos a cuentas con Dios, vale más ser avergonzados delante de Dios y no ser destruidos. Eso es la enseñanza, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios confronta a nuestro pecado oculto. Vale más ser descubierto a tiempo. ¿Qué creen? Acán, cuando él vino a revelar su pecado, ya era demasiado tarde. Él debería haberlo revelado mucho antes. Entonces no esperes que Dios saque tu pecado a la luz, vale más a tiempo sacarlo delante de Dios. Ese es el mensaje importante de esta palabra. Ese pecado oculto que está luchando por salir a flote hace que las familias, un miembro que se está poniendo mal en pecado oculto, hace que la familia se ponga de cabeza. Entonces nosotros solamente decimos, a ver familia, sentémonos, estamos a tiempo. O sea, Dios nos ha puesto esta palabra y estamos a tiempo de corregirlo. No al grado de cuando ya no tenga remedio. Ahorita vamos a ver cuando ya no había remedio. ¿Para qué lo confesaba? Ya no había remedio. Ya Dios lo estaba sacando a la luz. Josué 6:18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La instrucción de Dios es muy clara. Cuando nosotros estamos oyendo la instrucción del gobierno federal, del gobierno estatal, municipal, de guardarnos, bueno, obedecemos. Obedecemos porque es una orden. En muchos estados verdaderamente están haciendo toques de queda para guardar al pueblo dentro de sus casas. Nosotros tenemos que obedecer. La instrucción es muy clara, ¿ok? Y si nosotros
más que al hombre, tenemos que obedecer a Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Manténganse orando en todo tiempo y no dejen de alimentar su alma. Si nuestra alma está bien alimentada, créanlo, esta pandemia la podremos pasar muy bien. ¿Por qué? Porque estamos alimentando lo más importante. No vamos a caer en desesperación, no vamos a caer en angustia. Ninguna plaga tocará tu morada, te lo aseguro. Ninguna plaga. Pero alineémonos porque esa es la única manera que verdaderamente Dios estará con nosotros. Nunca nos faltará nada. Es verdad, pero no solamente esa verdad. Ahora hemos visto un gran contexto. Aquí, Acán, de verdad, él cometió una falta que la instrucción era muy clara. Le dijo en Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando vemos que Dios ya está molesto con nosotros, entonces ya confesar el pecado verdaderamente ya es demasiado tarde. Nosotros vemos que hablábamos las predicaciones aparte ayer, otras predicaciones del pasado, que hablábamos de un espíritu que Dios pone, ¿no? Ese espíritu que Dios pone es porque Dios ya se molestó contigo. Es cuando ya verdaderamente has caído tanto en la necedad que Dios decide ponerte ese espíritu de estupor. Y si ese espíritu de estupor llegó, es cuando vemos aquí a Acán, ¿no? Cuando él lo confiesa, pues ya es demasiado tarde. Cuando la persona tiene el espíritu de estupor, quieren confesar cosas. ¿Ya para qué? Ya has molestado al que nunca debiste haber molestado, al Dios, al que puede matarte y puede matar tu alma. Es el único que puede hacerlo. Así que sigamos leyendo Josué 7:7. Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando nosotros vemos que en lugar de hacer las cosas correctamente, comenzamos a murmurar, a hablar en contra de Dios, en contra de los siervos de Dios, eso es una mala idea. Nosotros tenemos que, muy a tiempo Dios nos habla. Y yo creo que esta palabra es para que muchos les está hablando Dios muy a tiempo, para que nosotros tengamos el tiempo de arrepentirnos, podamos llegar a la presencia de Dios y estar en la morada, guardados bajo sus alas, bajo su sombra. Sí, Dios quiere eso, pero que nos pongamos a cuentas con Él. Y es muy importante. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Cuando nosotros vemos, hermanos, aquí esta palabra dice: no podrán hacer frente a sus enemigos. Vemos que, bueno, estamos luchando con una pandemia, sería nuestro enemigo ahorita, ¿no? Entonces, que no podríamos hacer frente con él. A ver, sí, nos acaban de decir un pastor de que el Salmo 91:10 dice que no tocará nuestra morada, pero aquí Dios, el contexto nos está diciendo, dice: el pecado oculto habilita la fuerza de nuestro enemigo. Y dice: por esto los hijos no podrán hacer frente a sus enemigos. O sea, si yo como cristiano no puedo hacerle frente al coronavirus, si estás mal delante de Dios no lo vas a poder enfrentar. Si tú estás delante de Dios, de verdad no va a tocar tu morada. Pero si tú no estás bien, de verdad, miren, se va a desatar esto. No soy profeta, pero te voy a decir que se va a desatar. Van a andar vendiendo comida robada. Y si tú la compras anatema. Hay que estar muy listos en no meter anatema a nuestras viviendas, a nuestras moradas. Aun cuando te la vendan barata, que estén vendiendo cosas, porque se van a robar y van a vender porque va a haber mucha necesidad. Pero tú estás alerta.
No podremos hacer frente a nuestros enemigos si nosotros estamos metiendo anatema a nuestras moradas. Pónganse muy listos, hermano. Ni modo que no vayas a saber de que si 1 kilo de frijol está a 20 pesos y te lo vengan a dar a 5 pesos y tú compres, pues es la oportunidad de comprar un costal y lo compres, entonces metes el anatema a tu casa. No lo metas. Dios te está diciendo, ni estaré más con vosotros, dice Dios. Qué tremendo es que Dios te diga eso. Yo no voy a estar, Dios hablando, yo no voy a estar cerca de ti, si no destruyes el anatema. ¿Qué debemos hacer? Destruir el anatema. Dios quiere, para que esté contigo, no tengas anatema en tu casa. Bueno, vamos a 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si queremos verdaderamente deshacer las obras del diablo, tenemos que acudir a Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, si tú compraste algo robado y lo tienes en tu casa, deshástelo. Pero es que a lo mejor lo vendo. No es la mejor idea. Tienes que destruirlo, deshacerlo, porque esa es la instrucción de Dios. Está diciendo destruirlo, no regalarlo o venderlo. No te está diciendo eso Dios, destruirlo te dice. Vamos a Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando nosotros vemos que ya no hay mucho que hablar, de verdad, Dios nos ha dejado la palabra y no hay más profecías por buscar. Todas las profecías y todo lo que necesitamos ya está escrito. Y si Dios nos está hablando en este momento y el príncipe de este mundo está tocando nuestra morada, es porque le hemos dado la oportunidad de abrir la puerta. Nosotros tenemos que cerrar toda puerta para que el enemigo no se acerque a nuestra morada. Quiero que me acompañen a Josué capítulo 7, versículo 14 al 20. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Cuando nosotros confesamos el pecado, cuando ya ha sido descubierto, es demasiado tarde. Nosotros tenemos que tener la valentía y la seguridad de que Dios nos va a perdonar si nosotros lo confesamos a tiempo, no cuando se ha descubierto. ¿Cuál es la enseñanza que estamos teniendo? Que todo ese pecado, todos esos secretos que luchan por salir a flote, verdaderamente salgan antes de que sean descubiertos por Dios. Dios dice que todo va a ser y nada va a haber oculto. Él lo va a poner por descubierto. Y si Dios lo está diciendo, temamos a Dios, porque si Él lo pone al descubierto, va a ser aún más vergonzoso y va a ser más letal. Dice en Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz.
Vemos claramente, palabra de Dios, que no hay nada oculto para Él, pero también ni nada escondido para Él, y Él lo va a manifestar. Por lo tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas, pongámonos a cuentas con Dios, porque Él quiere bendecirnos. ¿Verdaderamente quieres que ese Salmo 91:10 aplique a tu vida? Entonces alíñate con Dios. Alíñate con Dios para que esa palabra verdaderamente no toque tu morada. Y si Dios lo dice, no va a tocar tu morada, pero es importante que te alinees con Dios. Lo más importante de todo pecado, todo secreto oculto que está luchando por salir a flote, es porque tu alma quiere salir a libertad, es porque tu alma desea la libertad que tanto ha oído, pero que tú no has puesto por obra. Dios quiere darte esa libertad. Dice en Josué 7:25 y 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto es turbación. ¿Se acuerdan que leímos en Corintios que la letra mata, el espíritu vivifica? Hoy, créeme, no te van a matar a pedradas, pero literalmente estás muerto. Estás tan muerto porque Dios verdaderamente da la oportunidad de arrepentimiento, pero aquel que no se arrepiente, acuérdate del espíritu de estupor. No te vaya a dar Dios ese espíritu de estupor, porque literalmente estarías muerto, peor que a pedradas. Entonces dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el contexto. La letra mata, el espíritu vivifica, porque la paga del pecado es muerte ciertamente, mas la dádiva de Dios, esa es la letra que verdaderamente dejó para ser nosotros la ley que mataba, pero ahora la gracia de Dios ha vivificado nuestra vida, porque Cristo Jesús es nuestro Señor. Dice por último en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este proverbio verdaderamente quiere hacer un rema en tu vida, en tu familia. Quiere hacer una vida llena de bendiciones de parte de Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Hoy más que nunca necesitamos de esas alas preciosas de Jehová Dios que se manifiesten cubriendo mi vida, tu familia y a todos los tuyos. Dice el proverbio, mas el que confiesa y se aparta y alcanzará misericordia. Aquí está Dios. Él te está diciendo: confiesa tus pecados, aquellas cosas ocultas, para que Dios tenga misericordia de ti y de tu familia. ¿Es tiempo de reunir tu familia? Sí, es tiempo de reunir tu familia. ¿Es tiempo de que la familia se ponga a cuentas con Dios? Sí, es tiempo. Porque no vamos a sacar a Acán y a su familia y los vamos a matar a pedrada. Vamos a sacar el pecado oculto. Vamos a sacar aquellas cosas que verdaderamente están luchando por salir a flote. Esos secretos que están luchando para salir a flote. Yo quiero hacer una oración para ti, para los tuyos, porque verdaderamente esas cosas ocultas están haciendo una lucha por salir a flote, y Dios quiere que te ayude a que esas cosas que están ahí en lo secreto puedas salir a flote y ponerse a cuenta con Dios. Padre, en esta hora, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, exaltamos tu santo, santo, santo y bendito nombre. Mira, Padre, los corazones de las personas que están viendo esta palabra que tú me diste para compartir en estos tiempos difíciles. Tú, más que nadie, que conoce nuestra vida, conoces de que hay cosas en las familias que están luchando por salir a flote. Ayúdales, Espíritu Santo.
Ayúdales a que ellos puedan ponerse a cuentas contigo y no pongan en riesgo a sus familiares, que no pongan en riesgo a sus hijos, que no pongan en riesgo a esas personas mayores, que no pongan en riesgo a su mamá, a su papá, sino que verdaderamente se pongan a cuentas para que tú los puedas cuidar. Verdaderamente ese Salmo 91:10 pueda aplicarse y el enemigo no toque su morada. Tú eres tan poderoso, Jehová Dios, porque dice que todo lo que le has dado a nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Señor Jesucristo, Él en sus palabras, nadie me las podrá arrebatar. Y creemos esa palabra. Creemos que nuestro Señor y Rey Jesucristo, Él gana las batallas. Él está en medio de nosotros, porque donde quiera que se reúne la familia, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está ahí en medio, no haciendo un convivio, sino luchando por sus batallas, proviendo aquellas cosas que esa familia necesita, proviendo de la sanidad de sus almas, la sanidad de esa familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, del tuyo, Jehová Dios de los ejércitos, y del Espíritu Santo que nos ha unido al cuerpo de Cristo, yo bendigo a tu pueblo y lo bendigo con toda bendición del cielo, sabiendo y teniendo la seguridad, Padre, que ese Salmo 91:10 es aplicable ahora para todo aquel que se ha puesto a cuentas contigo. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.